Bien, eso estuvo bien. Sí. Ahora sí dan ganas. ¿Arrancamos supuestamente? Sí. ¿Con cafecito? A ver, te voy a hacer esta que la quería hacer hace rato ya. Escucha, presta atención. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque todo depende de la hora en que nos vean, que nos escuchen, que sintonicen este canal, tanto en YouTube, en Spotify o en cualquier lugar en donde se cuelguen nuestros capítulos. Aquí estamos en otra edición más de Piloto 1. Y damas y caballeros, con ustedes, Tommy Mafia. Con ustedes, Dieguito Edgar. Más conocido como Jimmy Neutron, no Neutrones. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo te trata la vida? La verdad, muy bien. No me puedo quejar. Hoy me siento muy privilegiado, así que estoy de buen humor. Me encanta. De Mirá, este pelo que crece, descontrolado. Hoy será conocido como el episodio sin gorra. el episodio. Venimos como mucho episodio de gorra, y hoy me levanté y dije, no me voy a poner gorra. Yo me saco la gorra y sabés cómo se arma todo el quilombo, pero ya tengo largo y mucha gente me lo dice, tenés un buen pelo, pero siempre está como con la gorrita, como es parte del look. Tenemos merch, así que es el segundo capítulo que estamos grabando con nuestro merch de Piloto 1, así que muy pronto van a recibir también ustedes novedades con respecto a todo eso. Así que estén atentos que pronto van a estar disponibles las tazas de Piloto 1. Y también hay otra novedad más que vamos a tener pronto, que van a ser nuestros. Sí, la cámara. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Esta es mi cámara. ¿Por qué preguntaba? Habían dos. Piloto 1 contiene café experimental, así que vamos a estar lanzando nuestra segunda edición de nuestro café experimental de Piloto 1. Así que aplausos del público. Pueden tomar este cafecito en compañía de nosotros, pueden escanear el QR y lo lleva automáticamente, casi que directamente a un capítulo nuestro de Piloto 1. Y además, en la parte de atrás se van a encontrar con toda la info del café que tenemos acá, que es un varietal etíope, descendiente etíope, es un varietal que se cultiva en Colombia, que tuvimos un poco la discusión en el episodio pasado. No sé si te acordás que generó... No sé si el episodio pasado fue el episodio que ya está colgado en Instagram. No, que sale hoy. El del pasado es el que sale hoy, el de hoy sale la otra y el... Sí. El que si vengo que no estoy, que si estoy que me pierdo. Exactamente. Okay, ahí va. Viste que todo tiene sentido. Todo se conecta con todo. Pero sí, es justo hablando de esto de la comunicación y de la gente que mira Reels sin mirar el capítulo, lo quería decir. Otro día más de quilombos. Lo quería decir rápido, ya lo saqué de mi sistema, igual los amo. Gracias por comentar y por sentirse tocados, interpelados por nuestro contenido. Peor sería que no les genere nada. Así que si te enojaste, lo lamento por ti. Si te pareció bueno, me alegro por ti. Y si te desenojaste, me alegro muchísimo por ti. O sea que estaba leyendo un libro de Jim Hoffman que no le había dado tanta importancia porque era como un recopilatorio de lo que él había escrito en sus blogs hace mucho tiempo, hasta que en un momento me lo bajé de la internet, de la web. Y había un capítulo que decía que somos una comunidad, o sea, somos un nicho, que nos jactamos mucho nos embanderamos con la discusión, con los debates, con estar abiertos a los debates y las discusiones, pero cuando alguien plantea algo, no nos gusta. Cuando alguien dice algo, cuando alguien plantea algo que no está en línea con lo que nosotros proponemos, ahí como que nos ofendemos y nos hacemos los ofendiditos, ¿puede ser? No sé si ofendiditos. No digas así, se van a enojar. Si decís ofendiditos, se van a enojar. ¿Pero por qué? ¿Por el diminutivo? Por el diminutivo. Mirá qué loco, ¿eh? Si se van a enojar porque digo ofendidito, mira, haces un clip de esto, por favor, producción, y a ver si se ofenden con la palabra ofendidito. Porque yo la verdad es que quiero abrir este debate y la gente que me conoce sabe un poco también desde dónde viene el planteamiento. O sea, sin intención de ofender ni dañar el laburo de nadie, sino con la intención de ser meramente constructivos con respecto a todo esto. Es generar ese debate, ¿no? Cuando decíamos en un momento, no, y charlémoslo si querés, ahora ya que arrancamos este capítulo, con respecto a la diferencia de las personalidades de los tostadores. O sea, obviamente que eso pueden haber excepciones a las reglas, como pueden haber muchísimas excepciones con respecto a lo que hablamos acá en el podcast. En un momento alguien dice, no, pero a mí ser gastronómico no me destruyó la vida. Claro, es una excepción a la regla. O hay un par de excepciones a las reglas. También entender conceptos como el humor, como el resumen. Pero bueno, también cuando uno está susceptible, creo que tiene que ver con la pasión y en ese sentido esto que decís, que dice James Hoffman, hoy cuando hablamos de esto me dice, leí un libro, quiero que lo debatamos.
y me dicen, es el de James Kaufman de Pla. Digo, James Kaufman, ¿tendrá haters también? Sí, yo creo que sí. De hecho, me cuesta creer que alguien pueda odiar a James Kaufman. De hecho, en un libro dice, yo hablo con fulano, él no me cae bien a mí y yo no le caigo bien a él y estamos todo bien con eso. O sea que como que él lo blanquea también en ese sentido. Y siento que él tiene esa personalidad. Mira, vos no me caes bien a mí, yo no te caigo bien a vos y en eso por lo menos estamos de acuerdo. Entonces, sí. Me parece que él, yo no lo conozco, pero por lo que veo en YouTube y por su manera en cómo se comunica, me parece que tiene esa personalidad. Mira, no te banco, vos no me bancas a mí, yo no te banco a vos y como que están todo bien con eso. Y aún así pueden entablar una discusión, una conversación que es constructiva. Y me parece que yo creo que también, y soy muy partidario de eso, ¿no? De poder generar discusiones que sean constructivas y en lugares donde también son constructivos en perspectivas. Y obviamente no tomarlo como todo absoluto ni todo como que ser tajantes con la manera en cómo uno comunica las cosas. Y algo que también yo me estoy dando cuenta y estoy aprendiendo con toda esta movida de grabar y estar un poco más expuesto en las redes y todo esto es, a veces somos muy víctimas, o sea, fuertemente somos víctimas de los clips. Sí, obvio. Y esto que decíamos, no estudiamos, no leemos, y así como no estudiamos, no leemos, sacamos conclusiones muy rápidas y muy apresuradas con fragmentos muy cortos de una conversación que fue muy larga. Y obviamente que tampoco estamos ahí como en el punto en donde amenazamos a nadie, vayan a ver el capítulo completo. O podemos empezar. Claro. No, puede ser algo que yo rescato igual y por eso trato de mirar con mucha ternura o con mucha empatía todos los comentarios. Creo que esa impulsividad por contestar, sea de forma positiva o negativa, o soberbia o humilde, obviamente valoro la predisposición a la conversación según lo que leo del comentario, ¿no? Porque el texto transmite muy poco y a veces uno siente que el otro está enojado y a veces no está enojado o sí está enojado. Pero lo que trato de decir es que en general es el resultado de la pasión. Entonces trato de tomarlo de ahí, de dónde viene, de la pasión. Y por ejemplo, dentro del punto intermedio entre comentarios más enojados o menos enojados, hace poco que contás del tostador, hablábamos muy brevemente de esa personalidad o esa personalidad que se puede llevar bien con tostar en producción, que no es lo mismo que el arte de tostar. De hecho, como dice la canción de Jorge Drexler, no hay precisión sin artesanía. El hecho de estar haciendo algo consistentemente y con precisión lo vuelve un arte, lo vuelve una artesanía. Pero hablamos del día a día. Y para el día a día, y yo creo que las personalidades más introvertidas o más silenciosas, más ermitañas, se llevan mejor con la tarea, que no quiere, de nuevo, es una generalización. Pero bueno, la conversación venía de otro lado. A lo que voy, volviendo a esto, es entendemos también los comentarios, o por lo menos yo hago ese esfuerzo, entiendo los comentarios desde la pasión con la que vienen y después teñidos por la historia de cada uno. Claro. Hay gente que no tiene ganas de estar equivocado y hay gente que tiene ganas de conversar y hay gente que tiene ganas de bardear. Como por el background de cada uno, o sea, como cada uno tiene su historia. Pero bueno, es un rubro muy apasionado. También, volviendo al pasado de nuestras conversaciones, para mucha gente el café es lo más importante de su día, de su vida, de su profesión y bueno, va a generar revuelo. Porque te están tocando una fibra muy íntima. Está bien, o sea, y yo también algo que o sea, es un ejercicio activo que estoy haciendo, es también de no darle como tonalidad al texto. Porque a veces uno asume el tono, y capaz el tono fue muy, lo vi, comenté, dejé mi post y me fui, siguiente contenido, como que también un poco funcionan las redes así. No enroscarse tanto con el comentario y sino simplemente hacer un aporte que sea constructivo. Y si hay baristas que quieren ser tostadores, bienvenidos, porque el rubro necesita más tostadores, gente apasionada por ese rubro. Y si hay gente que quiere dedicarse al mundo del barismo, también hay mucha necesidad de profesionales, más que nada. Sí. Bueno, estén atentos, que sale pronto el café de Piloto 1, así que muy pronto van a tener novedades con respecto a esto, lo van a poder comprar, adquirir en los links acá abajo de este capítulo ya, y también en los posteos de Instagram y en nuestras cuentas tanto de @TommyMafia como a c.café en Instagram y en Piloto 1 Podcast también en Instagram. Bien, me estabas contando leí un libro. Sí, leí un libro, o sea, en realidad estuve leyendo dos, pero uno me llamó la atención porque lo tenía como de hace tiempo y a mí me sirvió mucho este libro como para armar un esquema de aprendizaje en la carrera profesional. Y se trata de ¿no? O sea, ahí lo van a poner en cámara, acá o acá. Si lo estás escuchando en Spotify, cagaste. No, porque ahora hay video. Pero bueno, está corriendo el tipo, tiene que sacar el teléfono del bolsillo. The New Rules of Coffee,
una guía moderna, o sea, ya este libro tiene como 6 años, mira qué rápido nos volvemos viejos, pero hablaba en su momento de las nuevas reglas en el mundo del café. Y tiene 4 secciones que a mí me parece súper interesante como para ir armando, como para ordenar, ir armando e ir desarmando estos 4 capítulos. El primer capítulo es la regla, o sea, reglas del café alrededor del mundo, que un poco de todo eso ya veníamos hablando, ¿no? El segundo es las reglas del café en casa, de cómo hacer mejor café en casa, de los tips y trucos y tips para hacer mejor café en casa, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera regla, el tercer capítulo es las reglas en una cafetería. O sea, hay como cosas tácitas que están marcadas en una cafetería. Cosas tácitas. Me gustó eso. Tacitas, como cosas tácitas. Tácitas. Y la última, bueno, el futuro, ¿no? Hacia dónde uno ve el camino del mundo del café, hacia dónde estamos listos para avanzar, o si tenemos proyección, si no tenemos proyección, o si simplemente nos dejamos llevar con todo eso. Bueno, la verdad que es súper interesante la forma de ordenarlo, y creo que es un buen preámbulo para cuando damos recomendaciones o hablamos de café, darle contexto a la información que estamos dando, ¿no? Porque es muy distinto cuando te hace una pregunta de, che, ¿cómo es la mejor manera de hacer un filtrado? Está buenísimo decir, bueno, en el entorno del hogar te recomiendo esto, y en el entorno de una cafetería te recomiendo esto. O te preguntan, che, ¿cuál es el mejor? Gran pregunta que te la repiten todo el tiempo, por lo menos a mí me pasa, es, ¿cuál es el mejor café del mundo? Bueno, en el entorno hogar, esto. En el entorno al futuro, va por acá. En el entorno cafetería, va por allá. Darle ese contexto para responder estas preguntas creo que es vital. Me lo llevo, me parece un gran tip. Y también para tanto clientes, consumidores, antes de hacer preguntas de café, está buenísimo que le pongan contexto. Y como baristas, cuando uno responde, está bueno que pongamos contexto. Un gran tema alrededor de esto son las máquinas de espresso. Cuando te dicen, ¿qué máquina de espresso me compro? Okay, para mi casa. Claro, si te dicen para mi casa es una respuesta, y después cuánto laburo le querés poner, ya hablaremos de eso. Pero la otra es eso. ¿Qué máquina me compro para una cafetería? Es distinta la respuesta. ¿Y qué máquina me compro pensando en este presupuesto o en este otro presupuesto, pensando que el presupuesto es novedad, ¿no? O en qué tan caro o cuánto puedo invertir. Así yo hago la pregunta cuando entramos en el tópico de qué máquina de espresso me compro para mi casa, pregunto cuántos son en la familia. Buena pregunta. Entonces, si son numerosos, me parece que es una buena opción. Si son 2, no tiene sentido comprarte una máquina de espresso para calibrar todo. O sea, hay excepciones. Bueno, ahí va. Hay excepciones. Por ejemplo, ya no. ¿Tiene sentido? Sacaba el tema, cerraba el libro y empezamos con otro tema, nada que ver. Se desviaba en ellas. No, pero me encanta porque vamos hablando así como abriendo tópicos. Obviamente que en algún momento vamos a llegar a eso y vamos a llegarlo también de manera ordenada, pero me encanta cuando van saliendo como bolillas. Sí. Yo estoy en desacuerdo igual, ¿eh? Yo creo que me encanta. Es válido una máquina de espresso para menos gente. Obviamente tiene que ser una máquina con las aptitudes para servir un café para 2 o 3 personas. Las hay. Y no siempre para tomar un café en casa, si lo vas a tomar con leche, necesitas una calibración perfecta en el que digas, che, hago todo este esfuerzo, tiro 3 shots para sacarle el sabor perfecto a este grano. Si después lo que vos no querés es ese 100% de calidad, porque no tenés que servirlo durante todo un día. Claro. Por ahí te alcanza con un café más o menos potable para arrancar eso. Me gusta tomar café con leche, entonces necesito una bebida concentrada, y me gusta más el espresso, que es una bebida concentrada en otra máquina, entonces en otro método. Entonces me hago un espresso más o menos decente, y eso lo mezclo con leche y soy feliz. Que al final ese es ser feliz. El ser feliz. El ser feliz es nuestra tarea de la vida, podríamos decir. Es el leitmotiv por el cual... Eso, boludo, es algo muy loco, porque yo siempre lo pregunto en los cursos, ¿no? ¿Para qué estás haciendo el curso de barista? ¿Para qué estás haciendo un curso de café? Y la mayoría responde para hacer café más rico en casa. Entonces, cuando a veces se obsesionan tanto con los detalles, con el 0,1, con el 0,3, con el que si vengo, que no estoy, que si estoy, que me pierdo, uno se abruma y se pierden en esos detalles y pierde la capacidad de disfrute. Entonces, ahí para mí agregaría una regla al libro. No pierdas la capacidad de disfrute, y con eso arranco, ¿no? O sea, no perder la capacidad de disfrute cuando estás buscando tomar café rico, básicamente. Sí, total. Bien, la regla de cafés alrededor del mundo, hay muchos de los tópicos de acá que ya hablamos, como por ejemplo el café es una fruta, y a mí me encanta hacer hincapié en esto porque a veces la gente se le olvida, estamos tan desconectados del origen de nuestro producto que nos perdemos en general. Entonces, saber que el café es una fruta, que es una planta, que es un producto agrícola, para mí es clave. Y de ahí empezar a desglosar cosas. De hecho, en el capítulo anterior hablamos un poco de eso, ¿no? De
los varietales, de las especies. Nos hicimos un poco bola también tratando de explicar todo esto, porque es bastante complejo entender la diversidad botánica del café cuando uno empieza a armar lo técnico, ¿no? O sea, la diferencia de especies, la diferencia de varietales y después la clasificación de los varietales dentro de las especies nuevamente. O sea, hay un mundo que muchas veces ni siquiera los caficultores lo tienen muy en claro. De repente aparecen varietales simplemente por el nombre, no por una cuestión de que hay una denominación científica detrás de todo eso o un estudio científico detrás de todo eso, sino que es simplemente una denominación coloquial de una región específica y eso pasa. Sí. Bueno, y en línea con esto, para entender o de nuevo ponerle contexto a las cosas, cuando sucede esto a veces uno se enoja y dice, bueno, pero están inventando un nombre. Bueno, pero para ese contexto, por ahí sirve para el nicho de caficultores que están hablando en una región como, che, planté esto y me está yendo bien. Bueno, ¿y qué es? Y yo le digo tal cosa. El tema es cuando trasciende los contextos y no hay una modulación de esos temas. Pero sí, también a nosotros también nos da un poquito de bronca, como, che, pero ¿por qué le pusieron este nombre? Claro. Como, de nuevo, en el engancharse con temas. De hecho, contame más del libro. Quiero escuchar del libro. De hecho, este café, el café que vamos a lanzar, es denominado coloquialmente como Bourbon ají. Pero si uno lo investiga, no tiene ninguna descendencia del Bourbon. Tiene más descendencia de como descendientes ancestrales previos a lo que es el Bourbon y no tiene una correlación directa con el Bourbon, quizás. Entonces, como que llamarlo Ni con un ají. Ni con un ají. Entonces, bueno, el ají tiene más que ver con la forma que tiene la cereza, la drupa, cuando está en su punto máximo de maduración y cuando puede ser recolectado de la planta. Y pero también una sensación que cuentan los caficultores que les arde la mano cuando lo recolectan, como que genera una sensación de picazón. Entonces ahí hay una correlación entre el ají y el varietal que tenemos hoy. Pero del Bourbon no había nada. Entonces como que decíamos, ¿por qué se llama Bourbon ají? Bueno, porque era fácil. Entonces pasa eso. Y porque el Bourbon vende. ¿Y por qué el Bourbon vende? Vos decís que es una cuestión... Y hay variedades que se fueron... el otro día escuché una palabra que hace mucho no escuchaba, que es cultivares. Hay cultivares que venden más o que tienen mejor prensa que otros. Entonces, la prensa es gran parte del imaginario colectivo y si vos decís, che, le pongo Bourbon y otro nombre a una nueva variedad y lo más probable es que performe mejor que si le pones... O sea, hay otras variedades que tienen menos glamour, como un Caturra, un Castillo, son más productivas, pero tienen menos glamour. Si vas a tomar un Caturra, un Castillo, esperás otras cosas que de un Pacamara, de un Geisha, de un Bourbon. Claro, por las expectativas. Por las expectativas. La segunda regla dice, bueno, el café es un producto global. Sí. ¿Qué significa eso? Que se cultiva en una región muy específica y se comercializa en todo el mundo. Esto lo contamos, no sé si en el primero o en el segundo capítulo, en el primer capítulo o en el segundo capítulo, que hablábamos que el café salía de África, iba a Yemen, de Yemen a través de la colonización a todo el mundo. Y obviamente que hoy en día se sigue cultivando en unas regiones muy específicas y que de esas regiones específicas van a todo el mundo. Entonces, pocos países son los que tienen la posibilidad de tener 2 cosechas anuales. Entonces, te pueden abastecer de café todo el año. Y si no están dentro de estas excepciones, uno tiene que esperar la estacionalidad para poder tener esa cosecha, ese café. Por eso hay países con producciones más limitadas que otras. Entonces, entender esas cosas también nos ayuda un poco a poder elegir mejor como consumidor final. La tercera regla habla acerca de la historia colonial que tiene el café. Y eso me parece algo muy loco porque yo creo que muy pocas personas toman un café sin entender el pasado colonial, cómo se distribuyó a nivel global el café en todo el mundo y cuál era el background que tenía eso, ¿no? Cómo llegó a Centroamérica, cuál fue la intencionalidad de las personas que arrebataron, en cierta forma, los frutos, las semillas germinables de una región específica de África, lo llevaron a un invernadero en Holanda, donde estuvo por mucho tiempo, y después finalmente, de manera de ofrendas, lo fueron introduciendo a América. Entonces, entrar en ese detalle de que el café es un producto colonial, que tiene un pasado colonial, me parece que también es clave con respecto a entender y acercarnos más al origen de nuestro producto. Hablando de libros, vamos a hacer otra recomendación bueno, yo creo que te lo recomiendo yo a vos, ¿no? El Uncommon Ground, Café, la historia. Sí, de Mark Pendergast. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es Café, la historia de la semilla que transformó el mundo, una cosa así es el libro, un título muy largo, que en inglés es Uncommon Grounds.
Sí. Que es mucho más eficiente. Me encantan las traducciones de los títulos. Y ese libro habla un montón del tema de historia. Si te gusta la historia y te gusta el café, es un libro para vos. De hecho, aprovecho esta pausa para decir, me gustan mucho los libros, no leo lo suficiente o lo que me gustaría, para no poner en tela de juicio eso. No leo tanto como me gustaría y por ahí, si a ustedes tampoco les gusta tanto leer y les gusta más escuchar este podcast, creo que estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros y leer y hacer una review de los libros que ustedes quieran que hagamos. Me parece un buen bloque, ¿no? Como review de libros cafeteros, como lo que estamos haciendo hoy. Hoy arrancamos con esto que es las reglas del café, pero podemos hacer la próxima de alguno en particular, alguno que a ustedes les plazca, les guste y sin problema. Me encanta. Sí. ¿Quieren poner libros en este clip o en YouTube? Vayan a YouTube. Libros que les gustaría que hagamos reviews, que leamos. Ya me veo leyendo un libro por semana de café, me voy a volver una ñoña total. Pero recontrabanco, me gusta ese desafío. Me gustaría que elijamos un libro y que lo leamos, digamos, tipo medio el club del libro de café. Me encanta. Me parece piola. Como para una sección y para otra sección también que podemos habilitar es responder comentarios, como el capítulo anterior. Sí. Que para mí funciona, para mí va. Y si la gente pide y están todos dispuestos, también un capítulo en vivo. También somos seres de contacto humano, un poco lo que hablábamos el capítulo pasado. ¿Ah, sí? Y nos gusta interactuar con gente. Entonces, creo que eso, por lo menos a mí me dan ganas de seguir haciendo contenido, ¿no? El poder interactuar con los comentarios y con las preguntas que hagan ustedes. Ahí va. Bueno, sigo con la cuarta regla, que dice la cuarta regla en lo que es reglas del café alrededor del mundo, que habla justamente de que el café es cultivado por humanos y para humanos. Y parece algo, una obviedad, pero lo artesanal es que está muy, muy vinculado al cultivo del café y más a nuestro nicho de especialidad, para mí es lo clave. Estoy en desacuerdo. A ver. Porque dice all coffee, dice todo el café, si no leí mal. Ahí va. Sí, todo el café está crecido por humanos. No estoy tan de acuerdo. O sea, el nicho en el cual nosotros nos manejamos tiene esa prioridad. Ahora, obviamente que también hay países que tienen producciones mucho más comerciales y para sostener lo comercial uno requiere cierta estandarización y masificación. Sí, pero a lo que voy, de nuevo, estoy empezando desde un título suelto. Sí. Pero decir que todo el café lo crecen humanos le saca un poco de naturalidad o de espontaneidad al café. Como creo que eso nos despega también del concepto de que el café es una planta, ¿no? Si vos tirás drupas de café porque había una planta que cayeron al piso, sucedió todo lo que tiene que suceder en la semilla, germinó, creció, se transformó en otra planta de café. Esas cosas suceden naturalmente. Lo que sí necesita intervención del humano, a no ser que encontremos algún caso en el que no, pero sería rarísimo, es llegar a una taza de café. Pero una planta que es un proceso muy espontáneo, muy natural el crecimiento de la planta y eso nos conecta con lo diverso, lo cambiante que es el mercado. O sea, no todo el café lo interviene un humano. Sí, pero... La planta, digo, dice, all coffee is grown. Y no, ahí está la naturaleza. La naturaleza lo hace crecer. En definitiva va a crecer las primeras cosechas. Pero para mantenerlo eso en el tiempo necesita que el humano esté involucrado con esa cosecha para permanecerlo en el tiempo, porque el suelo es un recurso limitado. Y hay algo que también lo mencionaba en el capítulo anterior, es que los caficultores hablaban de una agricultura pensada para el cultivo, o sea, en función a lo que la planta necesita y no en función a lo que el capatazo al dueño de la finca precise. O sea, como que entender qué necesita la planta para saber qué nutrientes agregarles es parte de cómo se involucra hoy en día el ser humano en el crecimiento. Yo pensé que hablabas más que nada de la mecanización y de la cosecha como a gran escala. No, yo decía que al revés, para el otro lado, como no entender que también es un proceso que sucedería sin el humano hasta el punto de que la fruta, de que la drupa se genere. Después sí, todo lo que hagamos con esa drupa implica intervención humana, pero en el proceso hay algo que es inevitable, ¿no? En el crecimiento y en la interacción de esa planta con el medio, con el ambiente que hay alrededor, claro, ¿no? Con el ecosistema. Exacto. Porque si no hay algo muy antropocentrista, como muy centrado de humano creador, que si no está, no llegaríamos nunca a una planta de café. Igual para mí creo que sería muy raro ver un café cosechado de un cultivo salvaje hoy en día. O sea,
Sí, salvaje hasta un punto, pero sí. Hay algo de la agricultura selectiva que para mí hoy es parte también de la industria que nosotros promovemos y empujamos con el consumo de café, porque obviamente hay una intencionalidad de alguien que lleva una semilla, lo pone en un lugar específico. Y no es de casualidad que crece, sino que hay una intencionalidad detrás de todo eso. Y yo creo que también eso tiene que ver con el factor humano en todo esto. Y por el otro lado, también hago hincapié de que existen mecanización en el proceso de cultivo de café. O sea, el café tampoco está exento a eso. A la industrialización. Sí, la masificación, la industrialización del café, pero hay muchísimas regiones de café y de los cafés en donde nosotros solemos comprar o vincularnos en la mayoría de los casos son ecosistemas o son lugares en donde es muy difícil mecanizar todo eso. O sea, imagínate la finca donde yo estuve, si ponemos una foto acá, pones un tractor o un equipamiento que trate de hacerlo mecánico y se cae. No funciona. Se cae, básicamente. La siguiente regla habla acerca de los artesanos que cultivan café, justamente, de algo más artesanal, algo más manual, algo más único y pensado con respecto a porciones más pequeñas. Y yo creo que ahí también como que va abriendo el panorama del nicho, o sea, el nicho del café de especialidad como producto hoy en día. Y ahí está la diferencia entre la mecanización y el café cultivado de nicho para la especialidad. Y yo creo que ahí hay un cuidado mucho más específico. Y hoy en día hay mucho más trabajo sobre el cuidado del suelo, prácticas sustentables, etcétera, 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 que hoy permiten tener cafés únicos. Y algo que también me está generando mucho debate en los últimos tiempos es ver qué tan relevante es el terroir con todo esto, ¿no? Sabiendo que el ser humano puede agregar minerales, nutrientes y todo lo que la planta necesita a un ecosistema específico, porque no lo puedo hacer acá en Argentina, por ejemplo, o en la Patagonia, o en otra región, más allá del clima específico que la planta necesita. Pero si puedo generar eso, ¿podría tener café? Yo creería que sí. Entonces, como que el terroir termina siendo como que un segundo lugar en el factor más importante a la hora de generar sabores únicos en la taza de café. Y al final de cuentas tiene mucho más que ver la dedicación que le pone el artesano, en este caso el caficultor, o en este caso el agricultor, que es como lo mismo, en el cuidado y en el desarrollo de un perfil de sabor. Y vos sabés que no lo tengo acá, pero creo que lo tengo en el teléfono de una... Sí, obvio. De una pequeña frase que me llamó muchísimo la atención porque decía, bueno, en la finca, acá está, la finca setea los límites. El tueste como que le da el carácter al café y finalmente la preparación revela todo eso que se armó en el tueste y en la finca. Entonces, como que hay etapas que están más relacionadas con el desarrollo del carácter, con el desarrollo de la personalidad, el tueste que está más relacionado con definir los límites de esa personalidad y finalmente la preparación que revela esa personalidad del café. Y me pareció muy lindo ver esa frase porque como que te armaba la construcción del sabor real del café, porque no es que el barista pone la varita mágica sobre la taza y bloom, aparece mango, maracuyá o frutos rojos o lo que sea, el perfil que sea de sabor que tenga un café. Y tampoco lo hace el tostador, o sea, el tostador tampoco hace magia. Entonces, finalmente, sin el caficultor, el tostador pues no tendría como resultado su trabajo, no tendría ningún fundamento su trabajo. La siguiente regla, los cafés más copados básicamente están producidos en determinados países. Y eso está pasando hoy en día con esta limitación que mencioné recién de que a poquito se van a ir como abriendo más, cada vez más. De un momento tenía como esta idea de los cafés etíopes son los más ricos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué los cafés etíopes son más ricos? Si al final, hoy en día, en Panamá también nos encontramos con perfiles de sabores muy singulares. Entonces, hay una mezcla entre lo que te da el terroir y lo que puede generar el ser humano para generar ese terroir específico. Yo creo que tiene un límite. Hasta cierto punto, Etiopía te va a poder generar cafés únicos. Y si no cuidamos ese ecosistema, si no entendemos bien cómo se tratan los cafés en Etiopía, eso va a acabarse en algún momento y sí o sí va a tener que armarse como una especie de reciclado de lugares en donde se puede llegar a cultivar café. Sí, salvando las distancias, esto que decías vos del terroir y de cómo se va expandiendo, a mí me gusta mucho hacer analogías entre el vino y el café. Creo que hay mucho para compartir, de nuevo, salvando algunas distancias. Una fundamental es que en
en el mundo del vino uno hace una infusión y fermenta esa infusión, después la embotella y ya la tiene lista para servir. En el mundo del café uno fermenta un semisólido, pues una baba o un sólido con cosas, con distintas texturas, y después infusiona el resultado de esa fermentación tostada, ¿no? Entonces hay un reorden. Claro. Y cuando tenés que infusionar en el momento, infusionas en bachas pequeñas en general, tenés como la intervención de la mano del barista. El barista no solo tiene que, no es que escuarcha un vino nada más, es parte de qué sabor va a tener ese producto final. Pero hablando de las distancias, de vuelta, el vino y el café tienen bastante paralelismo y en el vino ya sucedió que se extendieron los límites de su posibilidad de cosecha y producción. Empezamos, antes era complementario, ¿no? Del trópico para abajo podemos hacer vino, del trópico para arriba podemos hacer café, y queda el cinturón del Ecuador y lo que está por fuera, la panza y las piernas del mundo, ¿no? ¿Puedo dar un titular? Sí, titular. El terroir es una estafa. Uy, lo dijo. No, porque lo escuché y lo desarrollé también en mi cabeza, que a veces fue una intencionalidad de no querer que el vino no se prepare en otra región que no sea en Francia. Uno decía que el terroir era fundamental a la hora de dar un perfil de sabor. Y de repente te vas encontrando con cepas y vinos muy ricos en otras regiones que no son de ese terroir. Sí, también se amplió, por lo menos de lo que tomé y aprendí de vino, se amplió mucho la gama de sabores que están aceptadas, permitidas y buscadas en un vino. Entonces, me pasó con vinos de Brasil, que Brasil no debería poder hacer vino, tener vitivinífera. De hecho, también hablando de esto de las especies y las variedades, en el vino mismo también se empezó a desdibujar solo se hace vino con vitis vinífera. No, se hace vino con vitis americana también, empezaron a hacer vino con todo, como che, que nadie te diga qué cosas podés fermentar y beber. Claro. En el café creo que también pasa un poco eso, se empieza a expandir las plantas que se consideran que pueden dar granos aptos para ser puntuados como especiales. Y empieza a desdibujarse, ¿no? Se permiten más cosas, entonces como se permiten más sabores y se abre el paladar del consumidor, se abren también las posibilidades de cultivo. Okay. Después hay una parte de intervención, ¿no? Yendo al mundo del vino, tener noches tan frías que los productores prendían fuego tachos para evitar heladas o que cubrían plantas para que no las destruya el invierno. Hay un montón de intervenciones humanas para expandir ese entorno, esa capacidad de producción. Pero algo que decías vos de este tema está buenísimo, hay países que vienen ganando más copas, sin ánimo de hablar de fútbol. Hay países más campeones del mundo que otros, y en el mundo del café, Cup of Excellence es una buena medida de esos campeonatos, y tenés una tendencia, hay países que aglomeran o que juntan más cantidad de tazas de excelencia, más cantidad de medallas en los últimos años, y te deja tirar una cuestión estadística. Entonces, cuando te dicen cuál es el mejor café del mundo, qué país hace el mejor café del mundo, yo siempre digo, bueno, hay una respuesta estadística que es cuáles ganan más, cuáles tienen más Cup of Excellence todos los años, y eso te permite saber quién juega mejor al fútbol, quién juega mejor al juego, de hacer tazas más especiales. Claro. Que no quiere decir que sean mejores, sino que puntúan mejor, que también es un debate aparte. Pero la pregunta ahí es, ¿eso realmente habla de la totalidad del país? Seguramente no. Y después habla de, ok, son países que se especializaron en el café de alto puntaje. Y eso tampoco los hace mejores. Los hace mejores en ese deporte, claro, en hacer cafés más llamativos. Entonces, es muy, muy relativo todo. También no es lo mismo pensar en cafés que tienen, de nuevo, como entornos políticos que fomentan la alta calidad, entornos tecnológicos que fomentan la alta calidad. Y después sí, el terroir es como decir, me gusta el clickbait, es una estafa, pero también es parte de, como decíamos, pensando en el café como un deportista, hay cafés que vienen con capacidad genética para desenvolverse mejor, claro, y después tenés entornos que potencian esa capacidad genética. Y después tenés como el esfuerzo y el trabajo en el proceso. Luego, si vos sos un tipo que nace en una familia de nadadores, que genéticamente tenés mejor predisposición al nado y venís nadando todos los años y muy probablemente nadés muy bien. Pero bueno, eso. Después que de nuevo, como pasa con el deporte también, que salga de la nada, entre comillas, o de un entorno inesperado, una variedad inesperadamente buena con un caficultor que le pone mucho laburo y que de repente salta una tasa de excelencia en un país que no se lo esperaba o en una región que no se lo esperaba,
es una linda historia y sucede más de lo que uno piensa. Bueno, o sea, yo creo que esas historias lo valoro muchísimo y me encantan, pero también es una casualidad. Y también nos gusta la narrativa de... Sí, pero porque nos gusta Nos gusta esa. el underdog, le dicen en inglés, como el que viene de abajo, el que la hace de abajo. Y nos dan ganas de alentar por ese. ¿viste? La narrativa. Igual, mi pregunta siempre es si estos cafés llamativos tienen más que ver con esta casualidad o con una intencionalidad. O sea, yo creo que no sé si es tan valorable esto que vos decís, justamente, el trabajo duro versus la casualidad en lo maravilloso que puede ser una taza de café, ¿no? O sea, ¿qué es más importante en la cabeza del ser humano? ¿La narrativa de lo espontáneo que fue eso o del trabajo duro que generó conseguir un café más llamativo? Y qué loco, ¿no? Porque los países que tienen más tazas ganadoras es raro que sea un país de África. Entonces... No, Kenia y Etiopía están muy arriba. Están en top, pero ¿quiénes son los primeros? Entonces como que también hay una movida ahí de ver si es realmente el terroir lo que hace que esa taza sea maravillosa o de una búsqueda puntual y específica para estar en los primeros lugares. Obviamente, sí, países de África van a estar, pero porque su terroir todavía los permite, pero también los países que están en los primeros lugares no son países que son africanos, que son de África. Big shout out también para que... De hecho, eso los invito a que googleen, es una linda búsqueda para hacer. Cómo van puntuando cafés los más 90s, los 90 plus de todos los países. Es una linda búsqueda de hacer y es entender también los perfiles. Está bueno entender cómo ese board de seleccionadores de calidad están viendo o perciben la calidad, ¿no? Como, sí. Che, si de los... Panamá se ganó tantas menciones en el último año, la última cosecha, y eran 90% de ellas, es como, ok, ¿y qué perfiles tenían? Lo puedes buscar, esa información está disponible y está bueno hacer la búsqueda. Hacer la búsqueda y entender un poco qué se está viendo. De nuevo, te puede no gustar y banco mucho también esa disidencia de, mira, la verdad que el mundo está puntuando mejor cafés que tienen sabor a jazmín y a mí no me gustan. Y yo quiero tomar café con gusto a otra cosa. Y de hecho es una gran noticia para vos porque vas a tomar café más barato. Ir en contra del mercado tiene esa bondad de que compras barato porque nadie busca lo que vos estás queriendo buscar. Claro, tal cual. Bueno, la siguiente regla justamente habla de esto que tiene que ver con la intervención, ¿no? El procesamiento importa y mucho. Eso es lo que dice la séptima regla de las reglas de un café moderno para todos. Y habla sobre esto, ¿no? O sea, sobre lo importante que son el procesamiento en el café. Y en el libro le da como mayor relevancia que cualquier otra cosa, más que el terroir, más que el varietal como tal. El procesamiento influye significativamente en el resultado sensorial y es lo que marca la característica que después va a tener también en taza. Obviamente que también hay una superposición, no es solamente el proceso, pero el proceso es una de las cosas más importantes a la hora de definir el sabor final en taza. Entonces, nada, me parece súper copado como que entender esas cosas y siempre fijarse en el paquete de café, ¿no? O sea, si bien nosotros tenemos un QR, pero detrás vamos a tener toda la información con respecto a tanto el procesamiento, el varietal y el origen, el lugar, el país de cultivo de nuestro café, son informaciones que siempre va a ser necesario a la hora de delimitar si un café es o no es de especialidad. O sea, que te den información con respecto al producto que estás trabajando es clave para determinar si el café es comercial o especialidad. Mientras más información tengas, lo más probable es que haya alguien detrás que se esté preocupando por darte esa información para que entiendas mejor la materia prima y de ahí de a poquito ir desarmando. Sí, a mí igual también yo estoy peleadora. Me gusta. No me gusta cuando armamos la grieta como especialidad o specialty contra comercial. Todo es comercial. Sí, o sea, hay un comercio. En el sentido estricto de la convención. O sea, puede ser. De la categoría, digo Sí, yo. como si queremos elegir una palabra como. De nuevo, me estoy poniendo muy. Buscarle el pelo al huevo y ponerse como muy puntilloso con las palabras, pero me parece que es importante. Eso, como elegir la palabra commodity o convencional, o que también, que es algo convencional, ¿no? Está bueno también entender que el café especial es un negocio y que y también es comercial, y elegir contar una historia también es parte de un comercio, ¿no? Como para no ser tan naif, tan inocentes en el pensar que el café especialidad es como todo color de rosa, ¿no? Porque si no desenmascaramos eso, nos comemos el cuento en un montón de cosas. Yo contaba que en la región de Cusco, la región de la Sierra, para ser más específico, en Perú, hay una historia, no vamos a profundizar un montón,
pero hay historias de cooperativas que trabajaban con productores que solo hablaban en quechua, que están muy, muy desconectados de la sociedad, y como nadie escarbaba esa historia hasta el final, no se daban cuenta que en verdad estaban recontra subpagados los productores y que las cooperativas aglomeraban, las cooperativas, entre grandes comillas, atrás de comerciantes o coffee hunters, concentraban la gran parte del valor agregado, pagaban miserias y generaban una relación que desde mi punto de vista es algo injusta, ¿no? O sea, es un negocio al final de cuentas. Al final es un negocio y hay que mirarlo, de nuevo, si no ser inocentes también nos ayuda a mirar las cosas con los ojos que hay que mirarlas y hacer más preguntas, ¿no? Como no asumir que porque un café puntúa bien, tuvo trato justo y cuidado del medio ambiente y cuidado de las personas, ¿no? Esto como, yo creo que todos los cafés son trabajados por personas, busca acordémonos que hay una persona atrás del café que te estás tomando. Y en este caso digo, está buenísimo pensarlo así. Hay personas atrás de la cadena productiva, por más que el café podría crecer solito. Entonces, pensemos en personas cuando hablemos de procesos de beneficio, cuando hablemos de calidad del café. Pensemos en personas y su tiempo, ¿no? Y como son personas, pueden ser personas buenas y malas también. O sea, con intencionalidades buenas y con intencionalidades malas también. O sea, en el sentido, no me refiero a algo de malvado, sino que, como decías vos, o sea, qué sé yo, pueden estar agrupados caficultores en una cooperativa que quizás no pagan lo suficiente. Y eso también, entenderlo como consumidor, después te da la pauta como para poder decir qué comprar y qué no. Ser más consciente con respecto a el consumo que uno tiene. En este caso, del café. Pero para mí es extrapolable a casi cualquier alimento. Y lo que voy siempre es, con la definición de lo que es el café de especialidad, voy a esta de el consumidor como parte de la definición siendo consciente de toda su cadena de valor. Entonces ahí es donde decimos, el café está cultivado por humanos, más allá de que puede crecer solito, pero entender eso para mí es clave. Sigo. Sí, si querés también agarrar las que más te gusten o lee rápido y hacete algún... Ahí voy con la última, las dos últimas que dicen como lo más oscuro no siempre es como lo más fuerte, ¿sí? O sea, como que el café negro no es... Café tostado más oscuro no quiere decir café más fuerte. O el café negro no es el más fuerte solamente. Okay. O sea, ahí va también la aclaración. Mi traducción en vivo como a veces falla un poco del inglés. Bueno, entonces, café negro no siempre es el más intenso. Como que también hay una asociación con respecto al café intenso. Me va a dar acidez. Eso es algo que me pasa y mucho. Cuando digo, el espresso no es que te va a dar más acidez, porque tenga acidez el café y... conectándolo con la última regla, que la acidez es una buena cosa, es a good thing, es algo positivo. Algo que yo siempre trato de comunicar al cliente y al consumidor final es, el café tiene acidez. Y eso es positivo. Entonces me pasa de, no, tiene acidez el café, y se agarra la panza. Entonces como que ya sufre con todo eso. Ahí hay dos temas tremendos. Uno, la palabra fuerte. A mí... Te encanta la palabra. La odio. Café fuerte me parece... La semana pasada tuve un curso con Tommy. Lo primero que dijo en el curso es, quiero que sea la última vez que digan que el café es fuerte. Sí. Lo primero que dijo en el curso. Ese curso, dimos un curso privado con Diego que estuvo muy divertido, lo disfrutamos un montón, creo, los dos. Y sí, la palabra fuerte, de hecho, es algo que también dice... que a mí me pasa que a veces cuando estoy de acuerdo con James Hoffman en algunas cosas me siento un poquito validado porque me gusta la forma en que piensa las cosas, como el método que usa para pensar. Y él decía esto mismo, ¿no? Como fuerte es muy ambiguo. Claro. Porque ¿qué es fuerte? Fuerte de sabor, fuerte de amargor, fuerte de concentración, fuerte de... un fuerte es muy amplio. Claro. Entonces, no sé si viene por ahí, supongo que sí. Sí, con esa intensidad que a veces uno lo asocia con algo directamente negativo. Sí. Entonces, la intensidad no siempre tiene que ver con algo negativo. Puede ser algo intensamente positivo y está bien, es válido. Como lo fuerte, o sea, puede estar conectado con sensaciones positivas y negativas. Para mí, lo más importante es entender si lo que te genera el café es algo positivo o algo negativo. Y ahí hay un pensamiento más profundo que te hace entender el todo, la bebida. Y para mí hay clave entender si el café te gusta porque lo asocias con algo conocido, con algo familiar, porque te aparece diametralmente opuesto a lo que estás acostumbrado a tomar, o porque realmente entendés todos los atributos que están alrededor del café y por eso te gusta el café. Porque pasa esto, ¿no? Probás un café, te parece completamente distinto y está demasiado fermentado y no es algo positivo y te gusta. O te gusta, es intenso, pero lo asocias con algo conocido, con algo familiar y por eso te gusta. Ahora, si entendés verdaderamente cada atributo, yo creo que eso trasciende un poco lo
lo meramente humano y aparece lo profesional, lo técnico. Y ahí hay un barista tips para que también empiecen a entender un poquito las probadas de café. O sea, sentarse a probar un café no es saber si te sentís cómodo con lo familiar, con lo desconocido, sino entender atributos que te ayudan a definir lo que estás consumiendo. Bueno, esto también en la ambigüedad, decías lo de la acidez. De hecho, que algo tenga sabor ácido no quiere decir que tenga un pH más bajo y que algo tenga... Y no todos los ácidos saben ácidos. Eso también es otro tema, ¿no? Uno hace la redundancia, o sea, hace la generalización porque las palabras suenan parecido y no todos los ácidos tienen gusto ácido, o sea, se conectan con lo que uno percibe como acidez en boca y no todas las cosas más ácidas en pH no necesariamente son las cosas más ácidas en sabor. Y de hecho, la acidez no necesariamente, la sensación de acidez no está conectada con los sabores ácidos tampoco. De hecho, casi todo lo contrario. Entonces, y el ejemplo clásico de esto es cuando uno conecta esto, el café me da acidez, y si podemos hacer la generalización, lo más probable es que un café más amargo te esté generando más acidez, porque suelen ser compuestos más irritantes los compuestos que tienen sabores amargos. Claro. O que el cuerpo los identifique como algo que quiere rechazar y la acidez viene de ese rechazo. Claro. El mejor ejemplo de todos es esa sensación de la señora que viene, de nuevo, generalizando, no quiero ninguna señora ofendida con esta historia. Esto es... No es señora comentando, claro, por favor. Yo soy una señora y no pido el café así. Bueno, pero la caricaturización de la señora mayor que dice a mí el café muy intenso me da acidez. Me da acidez, entonces déjalo correr, déjalo bien larguito, que se suavice. Y ahí estamos cruzando. Aguadito me gusta. Claro, aguadito, déjalo que corra. Pero le pongo agua, no, déjalo que corra. Yo le digo, señora, ese café le va a generar más rechazo y más acidez y más malestar que un café corto con agua encima, ¿no? Entonces, y ahí es un café que me sabe más suave, que me sabe más diluido, porque lo último ya llega a un punto que el café en esa extracción, en ese expreso, no tiene más para dar. Entonces, estamos como diluyendo con la última parte de una extracción de un expreso que tiene menor concentración de sólidos, estamos diluyendo la bebida final, pero generando una bebida mucho más irritante para el cuerpo. De la misma manera aparece el señor, de nuevo, una generalización, no se enojen. Siento que nos vamos a transformar en una persona... Todos vamos a estar siempre a la defensiva. Ya está, como qué sé yo, pero viene caricaturización del señor de oficina que le gustan las bebidas intensas como el whisky, concentradas como el whisky, como la bebida blanca, y le gusta el espresso concentrado intenso y dice, hoy tengo un día tremendo, me tomaré un café muy potente, dámelo así cortito. Pibe, hacémelo así cortito que me gusta. Señor, eso no va a tener tanta cafeína. ¿Quiere cafeína? Tómense un vaso entero de Cold Brew y nos vemos en el hospital. En Disney, claro. Con la presión, con la taquicardia volando. Sí. Pero bueno, esa persona quiere esa sensación y esa sensación es engañosa y se toma y pesado, cremoso, ese espresso le queda pegado en la garganta y a efectos de la cafeína por ahí no va a ser el más eficiente para cafeinizarse. Claro. ¿no? Es que no hay una correlación muchas veces entre la intensidad y la cantidad de cafeína que tiene la bebida. Y es muy loco, porque con respecto a todo eso, como que uno va como que haciendo doble clic en un montón de mitos, ¿no? Con respecto a cómo consumimos el café. De hecho, como que también pensar que muchas veces un filtrado tiene menos cafeína que un espresso. Entonces, hay muchos mitos con respecto a todo eso. Y... O a veces que se confunde y se dice como si diluís un espresso en agua y haces un americano, también tiene más cafeína que el espresso con el que partiste. No, la cafeína era la que estaba. Sí, y también tiene que ver mucho la manera en cómo tu cuerpo lo metaboliza. No es solamente con la cafeína que está en taza. Tiene que ver cómo tu cuerpo lo procesa. Hay metabolismos que procesan la cafeína mucho más rápido. Hay gente que toma un café y puede dormir. Ahora, tiene que ver la calidad de su sueño, etcétera, bla. Sí, hay mucha tela para cortar. Y hay mucho que no está dicho, de hecho, porque los psicoactivos son un mundo muy poco explorado. En algún punto estaría bueno por ahí traer a alguien que hable para hablar más de los... Un médico. ¡Doctor! Doctor. Doctor, reformúlemelo. Traer una persona más especializada en psicoactivos y que hablemos un poco de la cafeína. Pero algo que pasa mucho es que los psicoactivos están poco explorados y hay un poco de ciencia de caja negra. Como sabemos que consumís algo y te genera esto, no sabemos mucho qué pasa en el medio y no sabemos por qué. De hecho, lo dice, hay un capítulo de La Cruda que habla de drogas y el podcast de Miguel Granados
Y dice esto de el especialista al que trae, no me acuerdo el nombre, dice como, che, hay cosas que están muy poco explicadas. Por ejemplo, no entendemos por qué las sensaciones en el humano son distintas, por ejemplo, con el alcohol, según qué bebida alcohólica tomes, sabiendo que el principio psicoactivo es el mismo que es el alcohol, el etanol. ¿No? Entonces, tenemos etanol, sí, te pega distinto. O sea, el pedo de birra no es lo mismo que el pedo de vino y no es lo mismo que el pedo de champagne. ¿No? Claro. Y no es lo mismo que el pedo de lo que vos quieras. Lo que sea. De whisky. ¿No? Entonces, como... Enzo Takeyazuki, ¿puede ser? ¿Era la cruda? Puede ser. ¿Es el de drogas? El de drogas. Ese. Sí. Porque hay otro también de Gastón algo, o Gascón, algo así, pero habla sobre la cocaína. No, es otro. Ese es el ser cocainómano. Yo el que digo es el de drogas en general, que habla un poco del efecto de las drogas en el cerebro. De nuevo, en este breve cosa no estamos fomentando el consumo de drogas, pero... Sí, la cafeína. Sí. La cafeína. Pero la cafeína... Para mí es el consumo responsable. Bien, entonces salgamos de ahí ayer. Chicos, salgamos de este tema. Bien. Salí de ahí, maravilla. Bien. Entonces, la cafeína tiene eso que... como muchas de las drogas, no hay tanto definido, no hay tanto consenso sobre cómo, cuánto y qué hace al sueño o no al sueño. Y mismo porque, de nuevo, no tenemos certezas, creo, no sé si hay un paper claro y con consenso de un espresso te despierta más o menos que un filtrado, porque claro, hay un montón de cosas que intervienen ahí. El cómo extrajiste eso, con qué lo consumís, qué tan diluido. Claro. Entonces, nada, como no nos volquemos a conclusiones tan rápido porque... Lo que yo sí leí es un artículo que hablaba sobre las cantidades. O sea, si vos comparás 500 mililitros de un filtrado, nadie toma 500 mililitros de un espresso. Entonces, en cantidades y en manera de consumirlo... Serving, como en porción. ¿Cuánto es una porción de un claro, filtrado? En porciones nadie toma un espresso como tomaría un filtrado. Entonces, por eso uno asume que el filtrado o el cold brew tiene más cafeína. Por la cantidad de veces que puedes tomar, porque es fácil. Entonces, nadie toma medio litro de espresso. Exacto. Entonces, sí, termina después. No, pero sí, es la generalización de el café de filtro tiene más cafeína que un espresso es por porción. Ahí va. Eso es lo que quiere decir Diego y es lógico, ¿no? Comparamos la cantidad de cafeína que tiene la bebida por la porción común de consumo de esa bebida. Ahí va. Bueno, para cerrar esto, porque acá ya llegamos a las 10 reglas y después seguimos con el otro bloque, que podemos hacerlo en otro capítulo más adelante sin ningún problema. Vamos a habilitar un segundo bloque de este capítulo que son preguntas y respuestas de la gente que nos ve. Así que si hay preguntas y respuestas, pueden dejarnos acá abajo en YouTube. En YouTube nos pueden dejar que vamos a estar respondiendo los de Instagram un poquito, pero más bola le vamos a dar a los comentarios que están en YouTube. Así que si les da manija, vayan a YouTube, comenten ahí abajo que le vamos a estar dando participación y protagonismo en las próximas grabaciones. Así que desemboque nada más. ¿Quién tiene preguntas? Tenemos... Bueno, lo que pasa es que hicimos el pause hace media hora. Igual hay preguntas en... Saludos a ambos desde Cortadera, San Luis. ¡Qué grande, Fito! Fito Rodolfito, son mensajes que nos van llegando a nuestro Movicom. ¿Cómo lo vamos a ver? Fito. Al Movicom. Hay un subnicho también de gente olvidada o que no tiene suficiente brillo en el mundo del café, sobre todo el café especial. Los tostadores se habla mucho de eso, que es como el arquero, ¿viste? Si se la mandan es culpa de los tostadores, o sea, si algo sale mal es culpa del tostador, ¿viste? Si nos meten un gol ¡Ojo con los tostadores, chicos! Es la culpa. Y a veces quedan como, es un personaje que queda medio, tiene mucho glamour por un lado, de hecho el libro hablaba de esto, de el tostador es un personaje que tiene muy buena prensa, su laburo de todos los días, esto de, como está muy romantizado el tostador y el tostador de producción, de nuevo, también. Uno piensa que el barista está siempre calibrando y está siempre en una linda. Uno tiende a pensar que el tostador siempre está en una linda, hermosa y súper romántica y muchas veces uno tuesta en producción, o una bacha atrás de la otra y eso no tiene tanto glamour, pero también es un rol dentro del mundo del café al que se lo culpa mucho y a veces de más, ¿no? Con otro rol que pasa desapercibido es el del técnico de equipamiento. Sí. Pero ¿sabes cómo corremos todo cuando la máquina se pone? Cuando aparece el cartel de mantenimiento y no tira expresos en la mitad del servicio,
aparece Superman. ¿Y quién podrá salvarnos? El Chapulín Colorado. Claro. Sí, los chapulines colorados del mundo del café, los técnicos de máquinas, generalmente suele ser gente que sabe un montón en su área, los buenos, obviamente, que pasan muy desapercibidos y suelen estar bastante enojados, en mi experiencia, con el mundo del barismo. Sí. En la mayoría... De la misma manera que los tostadores le ganan bronca de esto de dejen de echarme la culpa cuando el problema está en el café, en la cafetería, quiero decir. Los técnicos también, es como, otra vez me llama este tipo quejándose que no le funciona bien la máquina o que el café no sale bien y es culpa de la máquina y están fallando en otro lado, ¿no? Claro. Pasa esto también de que los problemas casi siempre son los mismos. Sí. Por una cuestión de cómo se usa la máquina, cómo se trabaja el equipamiento. Y hay algo muy loco que me lo enseñó justamente... se me perdió el nombre. RMS-Fito. Lo amamos, al Fito Rodolfito. Que en un momento me decían siempre, fíjate la palanca que se dañó. ¿Está cerca del molino? Me hacía pensar, ¿no? Sí. Sí, está cerca del molino. Ah, mira, es el barista que no quiere caminar el paso desde la otra palanca para llegar hasta el molino. Entonces siempre utiliza la misma palanca para poder vaporizar. Para la lanza de vapor. Para la lanza de vapor. Entonces termina siempre dañándose la misma por una cuestión de mal uso del equipamiento. Sí, o de fatiga del equipamiento. Fatiga del equipamiento. También hay un tema de diseño de la barra, ¿no? Hay un montón de cosas. Bueno, hay un montón de cosas que para mí está bueno hacerlo como un bullet para ir charlándolo. Y parte un poco de esta mini charla que tuvimos recién es, a veces nos enfocamos mucho en la tecnificación del barista o en la tecnificación del tostador, pero nadie habla de cómo tecnificar el lugar jerárquico que tienen que ocupar los que administran esos espacios. Porque, o sea, hablamos mucho de el barista profesional SCA, hablamos mucho del roasting SCA, el análisis sensorial de tal cosa, pero los espacios, quienes gerencian esos lugares gastronómicos, ¿realmente están profesionalizados en cierta forma? O sea, yo creo que hay muy pocos gerentes profesionales. Sí, de hecho, no veo... Creo que Estoy hablando de generalidades de vuelta. Se lo pedimos a Fito una vuelta, de hecho acá lo mencionamos a Fito de vuelta, que lo queremos un montón, que además de ser un gran profesional y saber un montón, tiene algo que yo valoro, es que siempre nos trató con una sonrisa, siempre fue ameno recibirlo y charlar con él, y es como, eso, de nuevo, al final los grupos, los laburos son personas, y es una persona que hacía muy ameno y muy feliz el trabajo allá por el 2019. Pero algo que le reclamamos mucho a Fito y no pudimos darle todo lo que nos hubiese gustado es cursos como introductorios a lo técnico. Como, che, ¿qué curso podés dar? Fito, le decíamos nosotros, como para que te llamemos menos por pelotudeces. Claro. Como danos las herramientas para no romperte tanto las pelotas. Porque a veces te llamamos por boludeces y lo sabemos y las podríamos solucionar puertas adentro. Es verdad que a veces es darle una navaja a un mono, como, che, si te doy la sensación de que puedes desarmar una máquina entera y solucionar un problema, a veces el riesgo de que te pases de tu área de impacto es alto. Y Fito siempre decía, o sea, prefiero a veces que no metan mano y me llamen a que hagan cagadas grandes, ¿no? Ahí es donde me pongo cristiana y creo en Dios, me hago creyente nuevamente. Digo, por favor, si le vas a meter mano, por lo menos lee el manual. Con lo difícil que es leer y con lo difícil que es leer el manual, imagínate darle un destornillador a alguien que no sabe cómo desarmar una máquina de espresso. Y no quiero caer en el pecado de la generalización nuevamente. Y este es el último capítulo en donde me voy a excusar de todo eso, porque después ya fue todo. Lo único que quiero decir es que si le van a meter mano, por lo menos lean el manual, que para mí eso es importante si uno va a tomar una decisión como esa. O sea, a mí me ha pasado incluso de entrevistas de tener que preguntar qué harías en el momento en donde se te traba un molino. O sea, ¿cómo reaccionás cuando se te traba un molino? Son preguntas que yo hago en una entrevista para simplemente entender la metodología y la manera de reaccionar en función en respuesta a una situación muy específica y muy real que sucede cuando estás laburando. Estás laburando en una barra. O sea, te traba el molino. ¿Qué haces? ¿Paralizás todo el servicio? ¿Llamás a un técnico? ¿Actúas vos en función a ese problema? ¿Tenés cierto conocimiento para poder desarmarlo? ¿Sabés qué molinos sí y qué molinos no? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Cuáles son los límites en donde uno puede también meterle mano a un equipamiento caro? Porque el equipamiento de barra de máquinas de espresso para cafeterías son equipos caros. Entonces, entender cuáles son los límites también para mí es clave, que el barista lo sepa, que el barista lo entienda. Volviendo al tema de Cup of Excellence, me parece que estaría bueno hacer un posteo, ¿no? Como podemos hacer un posteo para no frenar el podcast, pero armar un pequeño archivo de cuál es el mejor país del mundo o sea, de dónde viene el mejor café del mundo
Y según Cup of Excellence. No, claro, y decir, che, bueno, eso es, primero generalizar, es como decir, o sea, en qué país salen los mejores jugadores de fútbol del mundo, sería una generalización burda, porque yo soy muerto y sin embargo soy argentino y el mejor del mundo es argentino. Entonces, como decir, o sea, extrapolar a toda una sociedad las habilidades de una sola persona es como, es muy, muy inexacto. También es muy inexacto atribuirle la habilidad de un caficultor o de una finca a todo un país. Claro. A pesar de que, de nuevo, por el bien de comerciar, muchas veces esa falacia es usada para promover la venta de café de un país. Y es una gran falacia. ¿Quiere terminar con un par de preguntitas de la audiencia? Sí. 1. Pregunta Barbuma. ¿Reutilizar leche ya texturizada es un sacrilegio? Bueno, se habló en el capítulo, ¿no? Lo mencionamos. Lo mencionamos. El de crímenes. Sí, en el de crímenes lo mencionamos. Justo el viernes me invitaron de un tostadero a dar un curso de arte latte en conjunto con un barista que se especializa en formas complejas de arte latte como unicornios, pegasos, dragones, etc. Y dimos un poco bases y usos del arte latte y después figuras complejas para los baristas y las baristas que quieren hacer ese saltito de tulipanes y rosetas a formas extrañas. Ya haremos doble clic en arte latte en algún momento, en latte art. Pero hablábamos de esto y la respuesta que generamos en consenso con ese grupo de personas me gustó. La respuesta de si es un sacrilegio o no tiene que ver con porcentajes, ¿no? Hacer 180 mililitros texturizar 180 mililitros de leche, llevarlo a la temperatura en el que ya el proceso es irreversible en su mayoría y pretender volver a utilizarla después, nos va a llevar no a algo que sea un sacrilegio porque hay cosas más graves en la vida, pero sí no te va a llevar al mismo resultado otra vez. O sea, esa leche retexturizada no te va a llevar al mismo resultado y no al, por ahí, estándar de calidad que esperamos de un café especial. Y es leche que ya fue usada, o sea, entonces no te va a dar la misma calidad. No va a volver al mismo lugar. Al punto. Después está en competencia con eso el cuidado de los alimentos. Che, vamos a tirar una media pitcher de leche porque texturicé una cantidad incorrecta. O demás. Y también es doloroso. Es como, che, ¿por qué vamos a desperdiciar tanta comida en este error? Entonces, ahí hay primero vayamos al centro del asunto, que es no texturicemos leche de más. Punto número 1. Entrenar a los baristas para no desperdiciar leche de más. Y una muy buena forma de entrenar a los baristas, si están desperdiciando leche de más y empezar a corregir eso, es tener una botella o una jarra vacía aparte y todos los desperdicios de leche, los culitos que van quedando en las pitchers, ponerlo y medirlo al final del servicio para saber cuánta leche está desperdiciando al final del turno. Exacto. Para mí es una clave para no desperdiciar tanta leche y después pesar la cantidad de leche inicial que vas a usar para cada bebida. Exacto. Bueno, hablábamos eso, lo dijimos en un montón de casos, como por ejemplo la temperatura de la leche que texturizamos. Está bien que por ahí no vas a usar un termómetro todas las veces, pero calibrate usando una herramienta de precisión. Por ejemplo, en el caso de la texturización, si vas a texturizar a una temperatura determinada, es decir, yo quiero buscar los 65 grados, buscala un par de veces con un termómetro, guardate esa imagen sensorial y ahí entra en flujo de trabajo para poder laburar rápido, lo más cerca de la excelencia posible. Y después, al par de meses, volvés a hacer el ejercicio para ver si tu mano cambió su percepción de la temperatura o no. Ahí lo mismo digo con el volumen de leche que texturizamos, usemos una balanza o las rayitas de la pitcher. Las primeras veces, pesalo, fíjate si estás realmente texturizando los 180 mililitros que te entran en una taza de 220 con un solo shot de espresso y ver si te sobró o no. Entonces, vas entrenando ese ojo y después sí, en el flujo de trabajo de un perro donde estás sacando 50, 60 cafés por minuto, bueno, ahí no la hagas pesándola, pero ya tenés la imagen, como la foto mental de hasta dónde llenar para que no te sobre leche. Entonces, te amo. Sigo con uno. Ay, yo también. Te amo. No, te amo porque sí. Y después la otra es, me pongo colorada. La otra es cuando me hiciste distraer. Me distraje. Perdón. Bien, entonces, ¿cuánto podés pifiar? Si pesaste bien, ¿cuánto podés pifiar en el volumen que necesitabas realmente o no? Es cuánto podés pifiar en el crecimiento de esa leche por la inyección de aire. Claro. Entonces, y si la leche crece aproximadamente un 20% agregándole aire, bueno, que le pifies por un 5% ya es un montón. Es como si llevándolo a algo muy burdo, si la capa de leche con aire, esa espuma de microburbuja en una situación ideal, como esa cremosidad que se arma,
es de 2 centímetros, que le pifies por un cuarto, por 5 centímetros, es un montonazo. Perdón, por 5 milímetros es un montonazo, y que te sobre eso no es tan grave. Claro. Ese mínimo, esos 5 mililitros, ponele, de leche, 10 mililitros de leche, siendo un pifie del 10%, del 5% del 25% en 180 mililitros, que sean 10, que sean 5, no es tan grave. Eso lo puedes reciclar. ¿Por qué? Para no tirar. ¿Te lleva al mismo nivel de calidad? Muy probablemente sí. Haber reciclado esos, de nuevo, 10 mililitros de leche en la siguiente texturización. ¿Vas a llegar a la calidad? Sí. ¿El cliente lo va a percibir como un café que está correcto? Sí. ¿Estamos siendo higiénicos en el uso de esa leche? Si es instantáneo, sí. Si esa leche no estuvo a 60 grados durante 6 horas arriba de una mesada, ¿pones en riesgo a tu cliente a nivel alimentario? Yo entiendo que no. Corríjanme si me equivoco, pero haces una texturización, te sobran 10 mililitros, los recirculás en la siguiente, no afecta la calidad. Hasta donde yo sé, bromatológicamente no te genera ningún riesgo y te ayuda a desperdiciar lo menos posible y por ende a ser más cuidadoso con los costes de tu local, dale para adelante. Después, si lo llevas al límite, 10 mililitros, ¿lo va a percibir el cliente? ¿Voy a afectar la calidad de mi café, de mi bebida final? No lo sé. 15, 20, 30, 40 y ahí empieza algo que es un gris donde tenés una decisión ya sea institucional del local, como más de esto no recirculamos, o perceptiva tuya personal, es como esto me parece mucho o poco. Y se empiezan los grises. Pero para mí el mejor resultado para evitar eso es texturizar la cantidad correcta. Hablamos también en ese curso de que existe una pitcher más chiquita que la pitcher más chiquita que probablemente tengas en tu local. Sí. Entonces, para micro cortaditos o para un macchiato, para eso, ¿existe una pitcher más chiquita que texturiza más o menos bien? Sí, existe, se puede comprar. No hay muchas en el mercado y ahora que tenés Amazon, para mí adentro Amazon va un montón de cosas. Yo tengo una mini mota que para mí es la pitcher favorita. Total. Pero porque es la porción justa para sacar un café. O sea, y ahí a lo que voy es... Un café chiquito, no un café de 6 o 8 onzas, sino un café de... Perdón, no de 8, sino de 6, de 4 onzas. Sí, y que no te sobra nada. Exacto. O sea, no queda... Y para mí también es clave entender la diferencia entre desperdicio y merma. Bien. O sea, ahí la conceptualización para mí es clave a la hora de también decir merece la pena o no merece la pena. Porque hay veces que está... Si es una cuestión de costos, ver si lo estás contemplando o no, porque para mí ahí está lo más grave, que nunca considere cuánto desperdicio, cuánta merma tiene en cada café que está sacando. Y yo creo que hilar fino en esos detalles es la clave para el éxito de un negocio también. Bueno, vamos a hablar de cafeterías como negocio y vamos a hacer un capítulo especialmente de esto, de costeo, de armado de propuestas. Ya va a venir, si lo votan y lo quieren, rompan las pelotas. En los comentarios para que suceda antes que más tarde. Está planeado como para dentro de 3 semanas, 4 semanas. Más o menos. Falta un montón, porque falta pasar por Tuesta y Calidad, falta pasar por Barismo y después llegaremos a modelo de negocios y costeos, pero lo podemos hacer. Lo podemos ver. Y después otra cosa que a mí me saca es no tener fundamento del por qué hace una cosa. Obviamente que a veces uno va por lo intuitivo, lo que le resulta más fácil. Entonces al barista promedio que no tuvo una buena formación profesional, bueno, él dice, bueno, voy a vaporizar 500 mililitros de leche. ¿Por qué? Porque es más fácil. Y ahí esa no te la tomo. Entonces te estás desperdiciando leche porque bla, bla, bla. No. Buen punto. Y también, si voy a texturizar muy poquita leche, no esperen tener la precisión en la textura que tienen cuando texturizan medio litro. Claro. Entonces también es parte de... también la expectativa del cliente y del barista. No te vas a tirar un unicornio en un vasito de 4 onzas porque la veo difícil. O sea, sí, ojalá que lo logres, pero... Hay que practicar. Vaso chiquito, corazoncito, poca merma, mejor. Así que bueno, nos vamos con esa última pregunta. Muchas gracias a la persona que preguntó, que se llama el usuario. Barguma. Y si tienen más preguntas, déjenlo en los comentarios acá en nuestro canal de YouTube, en este capítulo. Y recuerden de que esta semana viene nuestro cafecito de Piloto 1, un café experimental para todos ustedes. Van a tener más info próximamente. Estén atentos a la salida de nuestro café. Así que nos vemos en otro capítulo. ¿Algo más? Sí, eso, en el afán de seguir haciendo duradero y sostenible este podcast, vamos a estar tratando de vender un montón de cosas. Acá el comercial del equipo que le gusta intercambiar bienes por dinero y hacer las cosas sustentables. Pero un gran disclaimer, va a haber una tienda dentro de poco, vamos a empezar a vender merch, vamos a buscar formas de mantener este proyecto andando, valoramos cada compra, cada aporte, y si realmente querés apoyar este podcast y no te interesa o no hace falta o vivís muy lejos como para recibir un café o un poquito de merch,
y querés ayudar igual, dejalo en los comentarios que te acercamos a nuestro link de Patreon o cafecito o lo que corresponda. Patreon, es activo. Nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau, chau.